Hola amigas y amigos, un cordial, un fraternal saludo de paz y bien para todos ustedes que en este momento están conectándose con nosotros a través de esta tecnología que nos acerca, que construye puentes. Estamos en nuestro programa Testigos y Testimonios, un programa del Colegio Colombiano de Psicólogos que tiene un solo objetivo: recuperar nuestra historia. Ese es el objetivo principal, el general. Ahora, ese objetivo tiene un para qué. ¿Para qué queremos recuperar nuestra historia? Primero, para fortalecer nuestra identidad como psicólogos profesionales, como psicólogos científicos. En segundo lugar, para fortalecer no solo nuestra identidad como psicólogos, sino como psicólogos latinoamericanos, psicólogos que estamos encarnados en una realidad, y más concretamente nuestra realidad colombiana. Y en ese propósito de recuperar la memoria, en ese propósito de construir identidad, en ese propósito de lanzarnos a fortalecer nuestro gremio, nuestra profesión, nuestra ciencia, hoy vamos a detenernos a recuperar un pedazo muy importante de la historia de la psicología colombiana, de la psicología en Colombia. Hoy nuestro tema es la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Bolívar es un departamento de Colombia cuya capital es la famosa, la conocidísima Cartagena de Indias. Y para hablar de la Asociación de Psicólogos de Bolívar, tenemos una testigo de primera mano, alguien que vivió la experiencia de la Asociación de Psicólogos de Bolívar desde su mismísimo nacimiento. Ella conoce la historia. Ella nos va a contar la historia. Saludo a esta hora a la doctora Marta Silva Pertús. Marta, bienvenida a Testigos y Testimonios. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. A ti, Mauricio, como subdirector nacional del campo de Historia y Epistemología de la Psicología en el país, a través del Colegio Colombiano de Psicólogos. Te escuchaba atentamente y me emocionaba o me emociona el saber que se está construyendo una historia viva, una historia contextual a nuestros ámbitos sin desconocer los universales y los clásicos que han dinamizado a esta disciplina científica o a esta ciencia para otros, que es hija de la filosofía, la madre ciencia de muchas otras. Así que estoy aquí para dialogar gustosa contigo y con quienes nos escuchan. Marta, quienes me conocen saben que me encanta la puntualidad para empezar y la puntualidad para concluir. Vamos a fijar nuestro tiempo, el tiempo en el que vamos a recoger tu testimonio. Vamos a conversar durante 45 minutos o una hora máximo en este primer programa, porque tengo la certeza que contigo vamos a hablar de este y de otros temas. Entonces, durante una hora aproximadamente vamos a estar nosotros escarbando en esa veta de nuestra historia que es la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Pero antes de hablar de la asociación, yo quiero presentarte, quiero que quienes nos están viendo y nos están escuchando conozcan quién es Marta Silva y por qué es importante tu testimonio para nosotros. Y voy a empezar por lo básico. Marta, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Nací en Cartagena de Indias un 27 de julio de 1960. Ajá. Mis padres Ulises y mi madre Benita. Mi padre murió, mi madre vive. 27 de julio. Sí, señor.
Ok. 61 tiernos añitos. Hoy, cuando estamos grabando el programa, no sabemos Sí. cuando lo estén viendo cuánto tiempo habrá pasado, pero lo importante es que estamos hablando de una persona que nació ahí, en el corazón mismo de donde se gestó la Asociación de Psicólogos de Bolívar, de las mismas raíces de la asociación, en la misma ciudad donde se gestó. Marta, ¿en qué colegio te graduaste? ¿Dónde terminaste tu bachillerato? Felizmente, yo asistí mis 3 primeros años, de 3 a 7 añitos, a una escuela de Banquito en mi barrio en Cartagena. Nací en Crespo, me crié en Blas de Lezo y posteriormente hice 11 años de estudios en el colegio Bifi de religiosas, hermanas Ajá. franciscanas. Por eso me gustó cuando dijiste un saludo de paz y bien, porque me remontó a ese ¿Te escenario y sonó buen familiar? recuerdo. Sí, señor. Ok, las hermanas misioneras franciscanas de María Auxiliadora, Correcto. fundadas por una gran mujer, Sí. la María madre Bernarda Bernarda, ¿no? Bittler. María Sí, Bernarda la Bitler, madre una de María alemana. Bernarda Bittler, sí, una alemana. Unos dicen Butler, otros dicen Bittler, realmente Bittler, Bitler. y el nombre se le debe a un obispo que tuvo Cartagena a inicios del siglo XX, Monseñor Eugenio Bifi, que apoyó mucho la obra de estas franciscanas. Y bueno, este 24 de mayo es el día celebratorio de María Auxiliadora, entre otras cosas. Muy bien. Marta, siguiente pregunta. ¿Dónde estudiaste la psicología? ¿Dónde terminaste tus estudios de pregrado en psicología? Feliz y orgullosamente soy una psicóloga de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, universidad a la que quiero entrañablemente con su DOFA, con sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. Y estoy felizmente en el plano institucional cerrando el círculo, como digo, de trabajo profesional institucional en ella. He recorrido otros escenarios de universidades públicas y privadas, pero ahora estoy en ella. Soy psicóloga metropolitana. ¿En qué año te graduaste? Yo me gradué el 22 de diciembre de 1982. 82. ¿Tú Sí, recuerdas cuántos años tenía eh, el programa de psicología de la Metropolitana cuando ingresaste a estudiar la psicología? muy tiernito. El programa se remonta al año 73, o sea que podía tener apenas una década, 10 años, entre 9 y 10 años tendría cuando yo soy la quinta promoción de psicólogos del programa de psicología de la Universidad Metropolitana. La quinta Sí, señor. promoción. Sí, quinta promoción. Ok. Marta, hay un ruido que se me está filtrando y lo estoy escuchando ahorita. Creo que sí es el ventilador que se está... eso, Ajá. ¿Y ahora? mejoró. Sí. Ok. Bueno, estamos para los cachacos que nos están viendo. Nosotros estamos en la costa y está haciendo calor por estos días. Está lloviendo por estos lados. Entonces Sí. utilizamos mucho lo que llamamos aquí el abanico, el ventilador, dice en el interior del país. Usamos también el aire acondicionado, pero a esta hora de la Jala tarde, mucho la cuenta y jala mucho la sí, cuenta. sí, está llegando duro el recibo. Bueno, entonces, como les estábamos diciendo, aquí el asunto es que estamos hablando de una universidad cuyo programa de psicología empieza en el año 1973. Creo que aquí en Barranquilla, anterior a la metropolitana, estaba era la norte, ¿cierto? Creo que la norte es del 71, si no estoy mal. Nos vamos, sí, nos vamos a meter en rápidamente una pildorita histórica en Sí. el año en que, del 78 al 82, que es cuando yo estudio los 5 años de carrera, solo habían dos programas de psicología en la región Caribe, la norte y la metropolitana. En ese Ajá. entonces el énfasis de la norte se decía era la psicología industrial, que hoy día es la psicología organizacional, aunque veían los otros campos y enfoques. Ujú. Y el énfasis de psicología en la metropolitana era el campo clínico de formación freudiana, se abrió a Lacan y después se pluralizó a otros enfoques y a otros campos. Se niveló, digámoslo así. Se volvió equitativa la formación, plural y equitativa. ¿Cuándo llega el profesor Martín a la metropolitana? ¿En qué año?
interesante. Tenemos que hablar un poquito antes de Chamartín. Esta universidad tuvo su primer director de programa a un lituano, migrante, Vladimiro Boino, que después con Raúl Oñoro conformaron lo que se llama Ediciones Pedagógicas Latinoamericanas, que vende textos y test psicológicos de psicometría. Ese fue el primer decano. Después de este primer decano llega un argentino, el doctor Eduardo Roy, que en paz descanse, con su esposa Silvia Angaramo de Royce. Ellos venían de Argentina por obvias razones, una situación muy convulsa en los años 70 a nivel político en el Cono Sur, en Chile y Argentina. Llegan a Venezuela, ahí se asientan un tiempo y después vienen acá. Y después del doctor doctor Eduardo Royce, él invitó a un gran psicopatólogo y psicólogo clínico como era o es Luis Chamartín Amboise. Sería el tercer decano que tuvo la Universidad Metropolitana. Estamos hablando del año 70 y no, a mí me gradúa el doctor Eduardo Rey en el 82, más o menos por ahí tipo 83, 84, entra Luis Chamartín a la dirección del programa de psicología, la decanatura de psicología. Hago Y le mención de prosiguen John, Chamartín, sí, sí, hago mención de Chamartín porque Chamartín venía de Argentina habiendo sido discípulo de Pichón Riviere, ¿cierto? totalmente. Y si conocimos a la psicología social pichoniana, basada felizmente en los ECRO, esquemas conceptuales, referenciales, operativos, donde todo ser humano, todo colectivo se mueve. Yo creo, Mauricio, tú que conoces de esto, se estaban sembrando y esparciendo las semillas de lo sistémico. Tanto es así que Horacio Serebrinsky, un autor argentino, lo conocí en Bogotá, tiene un libro que se llama De la psicología social pichoniana a la psicología sistémica. Ok. Entonces, eso es parte de la historia, correcto. Bueno, yo estoy haciendo estas pinceladas, entre otras cosas, amigas y amigos que nos están viendo, porque como se podrán dar cuenta, Marta está invitada para ser testigo de la Asociación de Psicólogos de Bolívar, pero a Marta le vamos a sacar el jugo porque conoce la historia de la psicología en Colombia y concretamente de esta región Caribe. Entonces, Marta, ya de entrada te estoy extendiendo la invitación para que hablemos de las universidades, para que hablemos de los psicólogos en la costa, ¿Cómo no? de tu amistad con García Usta, por ejemplo, que también nos conecta con la Ujú, sociología y nos conecta también con uno de los grandes de la psicología, de la sociología, que ujú. fue nuestro amigo, se me escapa el nombre, eh, el Ujú. de la cultura anfibia, ¿te acuerdas? Ah, Orlando Falsborda. Orlando Falsborda, que tú también lo conociste Ujú, y sí. bueno, de él nos podrás hablar maravillas también de Orlando Falsborda, Ujú, porque estamos incluso planeando un conversatorio sobre un texto de Falsborda donde habla de la ciencia propia o colonialismo intelectual. Un debate bien ujú, interesante de cómo nosotros los latinoamericanos nos hace falta eso, tratar de construir una ciencia propia y liberarnos un poco de ese colonialismo intelectual que nos ha estado marcando. Pero bueno, y como les decía, hay mucho tema para conversar con Marta sobre sociología, sobre psicología, sobre el enfoque sistémico, porque les hago una aclaración acá también. Yo conozco a Marta porque un día llegué a tocar las puertas de la Universidad Simón Bolívar, donde ella estaba dirigiendo la maestría en psicología y con un claro enfoque sistémico. Y le dije, vengo a hacer la maestría y ella me atendió ahí y me inscribí y ahí terminé, ahí hice la maestría en psicología, la tuve como profesora, entonces por eso sé de la calidad humana y profesional de Marta y por eso la he invitado y como les digo, le vamos a sacar el jugo bastante a Marta porque conoce la gracias. historia y porque nos ayuda a construir identidad y lo más interesante, nos va a ayudar a tejer redes sistémicas que nos hace buena falta para recuperar la memoria y para construir identidad. Creo que es de los grandes problemas que tenemos los psicólogos, como lo iremos mencionando en este y en otros programas, es que tenemos un serio problema de que nos estamos formando como francotiradores, Marta. Trabajamos cada uno por nuestro lado y Sí, no construimos un gremio que de verdad construya identidad y que permita aportarle a nuestro país con una voz propia. Hace rato yo mm, vengo diciendo y espero que podamos reflexionar sobre eso. Yo creo creo que nosotros los psicólogos no tenemos voz propia, nosotros somos eco.
Nosotros somos un eco en Colombia. Mm, Nosotros siempre llegamos tarde a las situaciones de nuestro país. Siempre estamos como con un mm, paso atrás. Entonces, la mm, invitación al recuperar esto de la historia es que nos atrevamos a hablar con voz propia, porque tenemos ujú, la autoridad para hacerlo, para construir un país en paz, un país incluyente, un país donde nos podamos amar y respetar y donde podamos vivir todo. Y para eso ujú, tenemos que reconocernos. Y parte de nuestro trabajo en este recuperar la historia es eso, compartimos un país y compartimos una historia. ujú. Entonces, Marta, vamos a hablar de la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Voy a compartir ahora la pantalla, los estatutos. Esos primeros estatutos, creo que son los únicos, ¿verdad? ¿O no? ¿O hay otros estatutos de la asociación? No, fueron siempre y me dio mucha emoción cuando me los Ajá. recordaste y los volví a leer y cuando estaba buscando unas fotografías, pues que tú gentilmente vas a proyectar, porque era como dices, reconocer, volver a conocer, recordar, volver a la memoria de tantas cosas realizadas realmente. Y que sí es posible convivir en medio de la diversidad, ¿sabes? Ujú, Bueno, aquí tenemos entonces los estatutos. Voy a ampliarlos un poquito para que podamos ver mejor. A ver, ahí ujú. está. Y lo amplío, Marta, porque quiero que observen la letra de los estatutos. Esto no fue escrito en computador, fue escrito a máquina de escribir. En el año Ujú. 1984 no había celulares, no había Instagram, No. no había Facebook, no había computadores. Ujú. Eran las máquinas. ¿Qué máquina de escribir? Tú me mencionabas el nombre de la máquina, ¿te Una acuerdas? Olivetti, una Olivetti. Olivetti. Bueno, Ujú. y de casualidad recuerdas quiénes lo escribieron? ¿Quiénes digitaron eso? Eh, nosotros hicimos este que tú tienes y se lo mandamos al abogado que nos asesoró y nos hizo toda la gestión para obtener, en ese mismo año que mencionaste, 1984, en el mes de octubre. Él presenta los estatutos en agosto y en el 84, el 17 de octubre, una icónica fecha, ¿no? Ajá. Obtenemos nuestra personería jurídica y él la transcribe, transcribe esto en otra máquina de escribir. Ahí sí te debo la marca con la que él trabajaba, pero era otra Sí. máquina de escribir, de esas que tenían la cinta mitad roja y mitad negra. Ajá. Marta, ¿y a quién se le ocurrió crear una asociación de psicólogos en Bolívar? Bueno, fíjate, abrogarse una sola persona esa cofundación sería narcisista y muy soberbio y omnipotente, ¿no? Sin embargo, fue muy curioso cómo se fue dando el asunto. Yo les comentaba que los primeros psicólogos llegan a Cartagena en 1979, muy discretos, pero los tres de la Universidad Javeriana. Lucía Cediel de Paternina, que en paz descanse, Marcela Currea Galvis y Julio Preciado, a quien tuve también como profesor de filosofía y de psicología en el colegio Bifi, y después fuimos colegas de gremio y compañeros de trabajo en la Universidad de Cartagena. Ellos tres venían haciendo su trabajo y se encontró siempre, como dijiste tan bello, se tejen puentes. No podemos decir que somos los únicos y que debemos andar como Cuzumbo solos. El doctor César Guerrero Figueroa, un médico pediatra, padre de una colega y tío de una colega, cartageneras ambas, trabajaba con una caja de compensación y él insistió como pediatra en la psicosomática infantil. Y Lucía Cediel de Paternina tenía una manera de trabajar la psicología clínica, especialmente con niños, fabulosa, un ser humano como pocos uno conoce en la vida, de los cuales siempre se aprenderá, aunque no esté en vida física. Y él empezó a demostrar ese apoyo a la psicología y nos encontramos un buen día en algún evento, en alguna institución, con estas personas, particularmente con Lucía y Marcela, que andaban junticas, y estuvimos otras más recientes de llegada, porque siendo yo cartagenera, había salido 5 años a Barranquilla, retornaba a Cartagena y nos encontramos. Entonces ella de pronto dice, ve, pero hay bastantes psicólogos en Cartagena, ya habíamos como 12.
imagínense, y habían Ajá. 3 apenas en el 79. Entonces, empezamos como a decir: "¿Por cuándo nos volvemos a reunir?", así como una cosa muy casual, y ese cuando nos volvemos a reunir se fue volviendo como frecuente, por lo menos una vez al mes. Después fueron llegando más psicólogos del interior del país, del extranjero, y decidimos llamarlo un grupo de estudio en el año 83. Pasó todo el 83 y la primera parte, el primer semestre del 84 como grupo de estudio. Entonces, eso ya era, teníamos que buscar un sitio en un hotel o un sitio en un colegio, en una oficina donde pudiésemos caber ya más de 15 o 20 personas que venían de la Nacional, de la Javeriana, de la San Buenaventura de Medellín, de la Metropolitana, de la Norte. Estoy recordando rápidamente de dónde venían los psicólogos. Marta, ¿qué estudiaban? ¿Era un grupo de estudio de qué? ¿Qué estudiaban? ¿Qué tema, por ejemplo, era el que estaba en esa época como de moda? Allá vamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Unos tratando de generar grupo, cada quien trataba de defender su etos, el etos metropolitano, el etos javeriano, el etos nacho, el etos bonaventuriano, y cada uno venía con un enfoque, con una formación, digamos, de énfasis psicoanalítica, de énfasis cognitivo-comportamental, de énfasis, lo otro que había en ese momento era prácticamente lo psicoanalítico y lo conductual. Después comenzaron a llegar los cognitivos comportamentales y la gran, el gran diálogo en torno a si lo clínico, lo educativo, lo social, lo Pregunto organizacional. desde mi ignorancia, ¿estaríamos hablando de Freud, estaríamos hablando de Skinner, estaríamos hablando de Piaget? Es correcto. Ok, Tocaste exactamente los autores. Skinner y Ellis y Aaron Beck eran los que entonces ocupaban como la discusión hasta que un buen día, ya sabrás quién, dijo, pero bueno, ¿cuál es la pelotera? Si todos somos psicólogos, para todos hay, la salud mental necesita de todos, seculum seculorum, entonces vamos a aprender, si tú sabes de esto, enséñanos, si tú sabes de aquello, enséñanos, si tú, nosotros fuimos el énfasis en esta parte, compartámoslo. Y hacíamos entonces conversatorios, hacíamos mesas redondas, hacíamos ateneos o estudios de caso a la luz de cómo cada escuela psicológica, cada universidad, pues había aportado a la formación de los psicólogos. Yo Marta, era muy, Marta, ¿sí? perdona que vaya interrumpiendo, pero es que me voy imaginando, yo voy escenificando el asunto, yo soy muy visual Ujú, y me imagino ujú. todas estas personas reunidas, hablando, haciendo tertulia, pero también me sale una duda, si eran cumplidos, llegaban puntuales, llegaban todos, o como decimos en la costa, a veces era una mamadera de gallo, uno decía que sí llegaba y nunca llegaba. ¿Quiénes eran los más Mira, puntuales, los más cumplidos? bueno, decirte que todos y todas eran Ujú. puntuales, eso es faltar a la esencia casi que caribeña, Ajá. pero se hacía el esfuerzo. Sin embargo, una cosa curiosa, Mauricio, es que el solo hecho de saber que nos íbamos a reunir los psicólogos ya era como motivo de expectativa, de alegría, y los que eran los novios de entonces o los recién esposos o esposas iban en la cochada, como decimos. Tanto es así que surgió una broma. Se creó paralelo a la Asociación de Psicólogos de Bolívar, la AMAPSIO, la Asociación de Maridos de Psicólogas y Psicólogos Oprimidos, porque estaban viendo que cada vez más el grupo de estudio Sí. estaba, y al principio era de 5 a 7 y después era de 5 a 8 y a veces la cosa se ponía tan emotiva y había tal cantidad de gente que a las 9 de la noche no habían celulares, no había nada, se parqueaban los carros, se parqueaban los esposos, las esposas allá en el sitio donde habían dicho que íbamos a estar reunidos a esperarlos, porque, ajá, ¿y qué pasó? Y Ajá. salíamos todo el poco de gente riéndonos y todavía hablando de lo que había ocurrido en la parte allá interior donde estábamos discutiendo, ¿Había algún analizando. sitio de preferencia para reunirse? Teníamos al bienestar familiar, teníamos a la sede de la Asociación de Trabajadoras Sociales de Bolívar que nos las prestaban, teníamos una cafetería que quedaba cerca de la universidad, que nos gustaba porque nos dejaban Universidad de hablar y si Cartagena. subíamos.
Sí, de Cartagena. Y si subíamos la voz, pero yo todavía, por ejemplo, no trabajaba en la Universidad de Cartagena. Si Ujú. subíamos la voz, la bajábamos en un colegio, ay, ¿cómo se llama este colegio? En Crespo, ay, Dios mío. El Pues, Carmelo una vez nos ajá, ajá, prestó, sí. donde pudiéramos encontrar un sitio en donde vive mi mamá ahora, frente en Sanville, más de una vez prestamos donde hacen los encuentros espirituales, las reuniones, los seminarios, porque iba creciendo, el grupo iba creciendo cada vez más. Yo te puedo decir que eso llevó a que un día dijéramos, oye, cada vez que alguien llega aquí nuevo, enseguida le dice, y ya conociste a la gente del grupo de estudio de psicología, del grupo, grupo de estudio, sí, y contar la historia que yo le digo, oye, ¿por qué no le damos a esto vida jurídica? Entonces, Luis Javier Otero, que en paz descanse, que fue el primer presidente oficial, y hay que ser justos con la historia, Tarquinio Osorio Rico y mi persona aparecemos como presidente interino y secretaria de esos estatutos. Pero, ¿qué pasó con Tarquinio? Tarquinio es un licenciado en educación que se fue a estudiar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, psicología educativa como posgrado. Entonces, una de las Pero no era discusiones psicólogo. era, espérate, allá vamos. Ah, Entonces, él, por tener la maestría en psicología educativa, como todavía no había una claridad sobre el rol, las competencias, en qué ámbitos demandaban a uno y a otro en cada campo, empezó la discusión y él fue un tipo muy maduro y muy amplio en reconocer que a él lo estaba rigiendo el Ministerio de Educación, ajá. pero ya comenzaba a decirse que a los psicólogos era el Ministerio de Salud. Bajo esa premisa, entonces decíamos, como persona, como amigo, como alguien que nos ha aportado, aquí están los brazos abiertos. Pero para la membresía, si esto evoluciona a una asociación, porque siempre se pensó en asociación, de una vez dijimos Asociación de Psicólogos de Bolívar, eso fue Ujú. casi de eco, todo el mundo lo dijo casi que a tono, Al ¿verdad? unísono. Al unísono. Entonces dijimos, ahí serás un miembro honorario, que ahí está en los estatutos categorizado miembro honorario, pero no podría ser un miembro con voz y voto porque no sería, bueno, empezó la discusión, él dijo, no hay ningún problema, a mí lo que me interesa es tener con quién compartir, con quién aprender, a quién aportarle, que me nutran y aquí estoy yo. Él fue un tipo 1A, generoso. Sí. Con el tiempo ya él se dedicó a su ámbito y él dejó de ir, iba de vez en cuando, lo invitábamos a alguna que otra celebración del Día del Psicólogo, él iba y nunca se desprendió de Ujú. nosotros, pero él buscó otro, como dice uno, otro rancho aparte. Entonces, a raíz de que comienza todo esto de la emisión de la tarjeta por los servicios, las secretarías de salud departamental que están adscritas, por supuesto, al Ministerio de Salud, había que estudiar entonces las leyes, los decretos, las cosas que salían entonces para poder estar a tono y tener el cuadrito. Yo creo que lo había sacado para tenerlo aquí a la mano, si no lo tenemos para la próxima, cómo era la tarjetica que nos dieron entonces, que la mía es la número 010 del Servisalud de Bolívar. Entonces todo el mundo, cada reunión ya, tú contarás ahorita cuando veas los estatutos, después de octubre del 84, cada vez que había una reunión, cada quien sacaba su cuadrito, su rectangulito como una cédula, decir, ya lo Ujú. tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí. Y nosotras a ir anotando quién era, cuál era el número, cuándo se lo habían entregado para tener parte de la historia pues organizada. Y esas discusiones del grupo de estudio fue la primera labor investigativa que un gremio tuvo en la región y la investigación está escrita. Yo la tengo y la deberé buscar y fue con entrevistas, con cuestionarios, nos sentábamos a hacer, hoy entiendo yo que era una biografía historiada, por decirlo de alguna manera, porque Ajá. prosopografía nunca llegará a ser en ese entonces, sobre el rol del psicólogo en la ciudad de Cartagena. Eso Hubo fue gente para que esa quería, década de los 80.
casi que recién, si en octubre tuvimos la Ujú, personería jurídica del año 84, se empezó a hablar enseguida, noviembre, diciembre, en el ujú, balance de ese año del gremio, y para el 85 comenzó esa investigación que nos duramos como año y medio, 2 años, porque imagínate, en ese entonces el boom de la investigación, el tiempo para la investigación, el foco no estaba en la investigación, sino en la experiencia, en la operatividad, ajá, en la implementación de la profesión. Entonces empezamos a diseñar una corta encuesta, nos dividíamos quién iba a sí. entrevistar a quién iba a entrevistar a quién, otra vez nos reuníamos para o conocer lo que se había recabado, quién lo escribía, y Vale la eso pena conversar sobre esa investigación también más adelante, entonces, en el conocer. libro desde los sí, en el libro Desde los Tres Robles, perdona que esto sea una Ajá, autocuña publicitaria, un libro que yo publico en el año 2013 en noviembre, en homenaje a mi padre que había muerto en enero de ese año. Traté de rescatar un poco las ideas centrales de esa investigación, el rol de la psicología en Cartagena de Indias. ujú, Y curiosamente es una investigación colectiva, fíjate, por lo que sí. te acabo de decir. Y no hubo celos, y no hubo problemas en que yo hago esto, yo tengo que aparecer, yo tengo no. El rol del psicólogo en la ciudad de Cartagena por Asociación de Psicólogos de Bolívar. Hago una Ya, pregunta. ¿Qué estaba pasando a nivel nacional? ¿Qué agremiaciones existían a nivel nacional en ese momento? interesante pregunta porque te dará razones para comprender por qué nunca lo sentimos que habíamos hecho rancho aparte, pero en cierta forma lo fue. Obviamente estaban vigentes la Federación Colombiana de Psicología, si no estoy mal, el doctor Orlando Urdaneta Balén, que en paz descanse, yo no sé si él vive o ya falleció, era como la figura más conocida y estaba la Sociedad Colombiana de Psicología. Entonces habían 2 entes a nivel nacional y cada una convocaba a sus eventos y sacaba comunicado y uno era como en el juego de ping pong En la viendo federación lo que decía la una. estaba liderando quién? Hasta donde la memoria me llega, el doctor Orlando Urdaneta Balén, se Ok, escribe ¿y Ballén y se y en la pronuncia Balén. sociedad? No puedo precisar nombres nacionales, pero sé que estaba el doctor Sánchez, algo se retomaba, ya estaba mayor el doctor Mateo Manqueliunas, el doctor, el papá de Eduardo Villar, el sistémico, Luis Villar, que era un psicólogo psiquiatra. En la región nuestra, Caribe, Nora Caballero de Rojas, que ya no es de Rojas, sino Nora Caballero, que egresada de la Norte, y es quien organiza creo que fue de los primeros congresos de la Sociedad Colombiana de Psicología, cuya sede fue en el Country Club de aquí de Barranquilla. Entonces, a veces coincidían la Federación y la Sociedad Colombiana de Psicología en pronunciarse, pero otras veces era un silencio absoluto con respecto a las regiones, era una cosa muy central en Bogotá. Entonces comenzaron a llegar colegas ya en los años 80, a mitad del 85 en adelante, a veces, y en los 90, que decían, yo vengo de tal universidad a conformar el gremio de psicólogos. Y ahí te voy a decir que éramos como cuerpo colegiado muy celosos y le dijimos, un momentico, ¿cómo así que vienes a organizar qué? Yo creo que cuando uno llega a una parte, uno primero pregunta qué hay para después decir, vamos a hacer. Aquí tenemos una asociación que recién tiene esta personería jurídica que duró casi año y medio como grupo de estudio. Ah, ah. Entonces se sentaban y cuando ya conocían y se ampliaba, se iban integrando y sin resquemores. Eso es una cosa que yo recuerdo mucho de la Asociación de Psicólogos de Bolívar, que se construyeron amistades a la par que estudiabas en esa diversidad de enfoques y de campos y de procedencias de las personas. Tú Porque si bien la sabes, mayoría eran costeños, habían sido, perdón, formados como psicólogos en el interior del país. Ujú. tú sabes si en otras regiones estaba sucediendo algo similar a lo que estaba pasando en Bolívar. ¿Había agremiaciones en otras partes? Distinta pues a Esa es una Bogotá, que buena, tenía la intención de ser una agremiación nacional. En otras bueno, regiones, ¿qué conoces? ¿Qué sabes de eso? no, hasta donde
hemos rastreado y lo conversábamos en su momento, en esos veintitantos años de experiencia, ese era un orgullo nuestro, sentirnos que estábamos haciendo algo muy regional, muy local, muy diverso, que no se conocía en otra región, porque los que venían de Bogotá o de Medellín o de Cali, que habían estudiado en estas universidades, decían: oye, pero ustedes aquí están organizados, aquí hay amigos, aquí hay café, aquí hay eventos, aquí hay encuentros, aquí hay estudio de casos, pero esto yo no lo veo en mi ciudad. Hay como muchas ciudades más nutridas de psicólogos y con más competencia por ubicarse laboralmente o por ese fue otro punto de discusión fuerte por muchos años, la consulta psicológica, cuánto debía ganar un psicólogo, cuánto debía cobrar un psicólogo, si el psicólogo, ni por ahí de terapeutas de familia ni de pareja, ni por ahí. Estaba apenas comenzando, en el 84 llegó Alberto Vázquez y Walter, no me acuerdo el nombre de él, un chileno y un argentino que hablaron por primera vez de la epistemología sistémica en abril del 84 y lo recuerdo tanto porque fue muy vivencial y yo me casé en agosto del 84 y en abril yo quise hacerlo pues para explorar un poco el sí mismo, mi persona frente a mi rol de soltera y prontamente casada. Entonces, Ya, eso era una discusión álgida en torno, y todavía sigue siendo una discusión álgida, cuánto se le debe pagar al psicólogo, cuánto con maestría, cuánto con doctorado, cuánto la consulta. Y eso será, creo que, de las discusiones eternas. Pero sí te puedo decir, casi que me atrevo con seguridad que entre el 84 y hasta antes de marzo del 2006, cuando sale la ley 1090, fuimos una avis raris. Fuimos un gremio que nos decíamos muy chistoso, APS B, porque si decíamos APB, pudiéramos ser la Asociación de Periodistas de Bolívar o la Asociación de Periodistas de Bogotá. Entonces nosotros nos vamos a reunir con los de las APS B, psicología, para marcar la ajá. diferencia. Ajá, te he Ma- respondido eso. Marta, ¿y cuándo fue la última reunión de la Asociación de Psicólogos de Bolívar? ¿O todavía se siguen reuniendo? A ver, formalmente que hiciéramos un evento en las fotos que tienes, te voy a decir que nos reunimos de los que conformamos de los cofundadores de la asociación con nuevas generaciones. Ya estaba dirigiendo la maestría en psicología. Puedo decirte que fue por allá en el 2013, 2012, 2013, se hizo un evento que ya no podíamos decir de la Asociación de Psicólogos Bolívar porque ya estaba vigente el Colegio Colombiano de Psicólogos y la ley. Pero nosotros decíamos entre broma y serio, aquí nos estamos reuniendo los de la APS-B, los de la APS-B. Invitamos a Tony Suber, no sé si te acuerdas, aquel psicólogo suizo que dio un seminario en la maestría sobre el enfoque sistémico en las organizaciones. Ujú. Él, a raíz de que nos pareció un hombre accesible, sencillo, yo les dije a las chicas, Berta Núñez quedó durante un tiempo como, llamémosla así, presidenta de la asociación, y antes Maylin Licero, cuando yo me traslado en el 97 para acá, para Barranquilla. Y yo le dije, chicas, hay un hombre que podemos invitarlo, le pagamos su honorario y tal cual. Y retomamos lo que hacíamos en los viejos y buenos, dorados tiempos de la asociación. Le cogieron la caña al asunto y nos fuimos para Titoté. Vas a ver la foto en Titoté, ha sido un pocotón de gente y eso que se había ido. No está todo el mundo en la foto. Y este señor enamoró a la Asociación de Psicólogos de Bolívar, o lo que quedaba entonces, pero que no se podía llamar así ya, sino una unidad profesional colegiada, porque ¿Y qué eso creo pasó que con la existe. personería? La personería nunca hicimos la gestión de ir a cancelarla ni Ajá. anularla. Yo no sé si yo voy a la gobernación de Bolívar o a donde reposen estos estatutos Ujú. y todavía la encuentre. Eso sería una buena pregunta, a ver, lo voy aquí a anotar enseguida. Vamos aquí, que aquí tengo mi iPad. Tú sabes que yo soy de las Sí. nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces vamos a anotar lo que Sí. hay de la personería jurídica. Bueno, Yo hago la observación precisamente por eso. Marta Silva no usa celulares. Marta Silva es muy buena con el Facebook.
No la veo utilizando tablet, utiliza el papel y el lápiz. Eh, y creo que, Marta, ese es un acierto para poder conservar la paz mental en estos días, te cuento. Termina uno siendo esclavo de esos aparatos. Pero Sí, bueno, señor. quiero echar un vistazo a lo que tenemos aquí en la pantalla con el tema de los estatutos. Los tres Sí. primeros artículos. Vamos a darle un vistazo rápido. Dice, nombre, la presente asociación se denomina Asociación de Psicólogos de Bolívar. Ya escuchábamos las razones que nos daba Marta para el nombre. Domicilio, la Asociación de Psicólogos de Bolívar tiene como único domicilio la ciudad de Cartagena. Duración. Esta asociación tiene carácter permanente y duración indefinida. Y bueno, eso lo pensaba en el 84. Ahora que ya han pasado varios años, ya vemos que está próxima a definirse la duración, porque Sí, hay que hay que ir a resolver, averiguar, ya lo hay que anoté. ir a averiguar. Ujú. Bueno, voy a leer los capítulos en términos generales para no detenernos mucho, porque hay que hablar de otras cosas también, pero como para que tengamos una visión panorámica de esos estatutos que daban cuerpo a esta asociación. Más adelante, en otra ocasión, valdría la pena que nos detuviéramos, Marta, a mirar punto por punto cómo se desarrolló esto. De los Con mucho gusto. objetivos y los fines. Entonces, miremos lo que dice el artículo 5. Constituyen los fines principales de la asociación los siguientes: asociar a los psicólogos profesionales en todo el departamento de Bolívar, estudiar y proponer soluciones a los distintos problemas relacionados con sus actividades, sea en el campo clínico, laboral, educativo, en forma individual y o colectiva. Yo creo que eso ya nos va mostrando de una u otra forma cuáles eran las preocupaciones del psicólogo en ese momento, ¿no? Hoy en día, Correcto. Colsic tiene 19 campos profesionales, 19 campos de especialización, y ya vamos para 20, porque creo que aprobaron uno más en estos días que tiene que ver, creo que con el medio ambiente, si no estoy mal. Sí. Eh, Fomentar las mejores relaciones entre sus miembros y otras organizaciones, estudiar las características y condiciones de trabajo de la respectiva profesión para procurar su mejoramiento y defensa, asesorar a sus miembros en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente, representar en juicio o ante cualquier autoridad u organismo los intereses económicos, científicos y profesionales de la asociación, brindar ayuda a los miembros en caso de enfermedad o calamidad, colaborar con la sociedad en general en labores humanitarias y de bien común en el campo de la psicología científica, procurar el mejoramiento científico de los profesionales de la psicología para reivindicar o estos entre ellos, no entendí esta parte, Marta, Para lisiados y la... reivindicarlos a estos o entre ellos, a ellos independientemente o Ajá, entre ellos. Aquí dice, ¿qué dice? debe No ser entiendo eso. y la comunidad, no entendí esta parte Sí, acá, entre esto que está ellos, aquí. no entiendo. Y la Sí, comunidad, sí. bueno. Estimular, organizar y realizar por conducto de sus miembros investigaciones científicas, establecer servicios y cumplir las demás funciones que a índole de su objeto le correspondan. Y entonces ya viene el artículo 6 para lograr sus objetivos y fines, la Asociación de Psicólogos de Bolívar, y viene la explicación. Después, lo que viene es lo propio de todo estatuto de una organización: las condiciones de admisión, cómo se entra, cómo se permanece, los compromisos, las obligaciones, cómo se sale. Y me voy ahora al final. Se te olvidó lo del acta Oh. de grado y una, Sí, voy a buscarlo para que lo vean. ¿Dónde está? eso me ¿Dónde dio está? mucha risa. Sí, porque dice cuáles son Condiciones de los admisión, condiciones de condiciones de admisión. admisión. Sí. Sí, Y eso me pone, hizo reír aparece ahorita. una xeroscopia. El eh, acta de grado y seroscopia. Xeroscopia. La gente hoy Ujú, en día difícilmente sabrá lo que es una xeroscopia, por lo de la máquina Xerox, donde se sacaban ujú, las fotocopias ujú, antes. Entonces tocaba ujú. anexar el acta de grado y una fotocopia. Bueno, esos son gajes del oficio, anécdotas de la época. Eh, y aquí dice, los presentes estatutos fueron debatidos y aprobados por la asociación el día 28 de agosto de 1984. A manera de anécdota te cuento, Marta, que
yo me gradué de La Salle como bachiller en 1983, tenía un añito de graduado. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla aquí porque quiero que miremos las fotos que Marta nos comparte, que creo que tienen que ver con la fiesta, con la reunión que hubo ese día. De todo. Mm, Bueno, entonces, sí, ¿me confirmas, Marta, si se está viendo mi pantalla, por favor? sí, señor. Ok, Testigo y testimonio, tema Asociación de Psicólogos Bolívar. ¿Cómo bueno. no? Entonces tenemos un primer bloque de fotografías. Aquí lo tenemos. Ujú. Aquí ustedes Muy pueden bien. observar de pie a la joven Marta Silva Pertús, del lado derecho, frente al micrófono. Ahí estabas hablándole a quién, Marta. 24 añitos. Estábamos en el Hotel Caribe, en uno de los salones más grandes que teníamos y estábamos haciendo inaugurando el primer encuentro de psicólogos Costa Atlántica. En ese entonces no se utilizaba el Caribe, sino, porque tú sabes que esto viene de finales de los 80, cuando comienza toda la discusión con la creación de la Facultad de Ciencia Humana en la Universidad de Cartagena, si el Mare Nostrum, el mar interno, a las Antillas y Mayores y al continente se le debe llamar Océano Atlántico o Mar Caribe. Al final, la tesis que triunfó fue que ese es el mar interno, el mar Caribe, que corresponde o hace parte de, el Océano El Atlántico. océano. Pero en ese entonces se llamaba, fue el primer encuentro regional de psicólogos Costa Atlántica. Está al ladito mío Marta Carvajal Herrera, que era la Acá. secretaria entonces, una morenita muy linda que es Ana Delcia de la Rosa, que es la tesorera, bien dura, esa mujer nos tenía firme y al pie pagando la cuota. Berta Bueno, Núñez está aquí a un ladito, pues que era en ese momento la vicepresidenta. Y yo quiero rendir un tributo, Mauricio, si me lo permite rápidamente por aquí, supuesto. con la lámina de la izquierda. Si quieren, me ayudas con la flecha. Ajá. Con corbata roja tenemos al lado Luis Javier Otero Elías, que en paz descanse, psicólogo egresado de la Universidad del Norte y primer presidente oficial a partir del 84 en octubre de la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Posteriormente, la segunda presidenta en esa misma foto, vestida de blanco a la derecha de la señora argentina de Vallerache, Acá. es Mildred Puello Scarpati. Sí, aprovecho de una vez para introducir que entre los estatutos que Mauricio muy gentilmente mostró, existió o existe la membresía de miembro honorario. Y coincidentemente, ahí comenzó el ejercicio interdisciplinar de que tanto se habla hoy día, porque invitábamos a los distintos eventos, conversatorios y grupos de estudio a personas psicólogas, pero también a un psiquiatra que está detrás de Mildred Puello, que es el doctor Richard Haidar Guisais, Está acá abajo médico también, ¿no? psiquiatra. Sí, está acá abajo con Maylin Licero, la Aquí. colega muy querida, correcto. Y en esta primera foto a la izquierda arriba está de blanco, a la izquierda de Luis Javier, a la izquierda, la primera que está antes de Luis Javier, es una trabajadora social, doctora en pobreza, territorio y ordenamiento territorial, una trabajadora social, Rina de León Herrera. Y en esta foto de abajo a la izquierda, me acompaña en la mesa de instalación de otro de los encuentros regionales y locales, porque íbamos haciendo encuentros regionales, pero también locales. Entonces, es que en paz descanse Jorge García Usta, un filósofo, periodista, con un periodismo sociológico, como lo dijo Mauricio al principio, tremendo. Aprendí muchísimo de él, tanto que llevo líneas de investigación donde se integra psicología, salud y literatura. Rina de León, acá arriba fue una de las personas que ha contribuido en mi disposición institucional hacia el desarrollo familiar. Por ejemplo, Ricardo Haidar Guisais, a mí no solamente, sino al gremio en general, le aportó mucho en materia del trabajo con
personas que tienen problemas de adicción, que son enfermos por la farmacodependencia, sus parejas, sus familias, e hicimos una labor preciosa a través de un comité interinstitucional e interdisciplinario llamado COIBDA, que entonces anecdóticamente la gente no entendía y decía, COITO, no, COITO no, COIBDA. Comité Operativo Interinstitucional para la Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción. Entonces había Universidad de Cartagena, Hospital San Pablo, Asociación de Trabajadores Social de Bolívar, Asociación de Psicólogos de Bolívar, Pastoral de Bolívar, Pastoral Social de Bolívar. Me faltan 2 instituciones. El Bienestar Familiar, por supuesto. Y fue una labor preciosa. O sea, que hoy cuando me hablan a mí de la integración interinstitucional, interdisciplinaria, yo le digo a algunos de mis colegas, oye, nosotros andábamos adelantados a la historia, nosotros andábamos con el acelerador puesto, pero no porque corriéramos, sino porque las necesidades, las circunstancias de la época que me preguntaste, así estaban exigiéndolo, ¿verdad? Marta, Teníamos ya ¿sí? la señora de verde que tú ibas a mencionar que saltaste cuando hablaste del doctor Ujú, Jair, ujú. ¿quién es la señora de verde acá arriba en la parte superior? Muy bien, tú me preguntabas por el doctor Chamartín hace un momento. Ella es una paisana de él, es argentina, es una psicóloga, psicoanalista ítalo-argentina, que en ese momento ella quiso probar suerte y se vino a vivir a Colombia, llegó a Barranquilla y Luis Chamartín me dijo, chiquitica, vení, vení, tú que eres de Cartagena, ven acá, tú por qué no me ayudas a esta paisana que se ubique en Cartagena. Y así fue, y ella voló alto y generó la Fundación Psique, escribía en El Universal, fue una de las cofundadoras del hoy Círculo Psicoanalítico del Caribe, y ahora hay Círculo Psicoanalítico del Caribe Mediterráneo, porque ella después de Colombia se fue a vivir, está en Calabria, Italia, y desde allá sigue los eventos a propósito de la pandemia virtuales con el grupo de acá, ¿Recuerdas el y nombre de ella, ella? Eva Gerache Gemelli, Eva Gerache Gemelli. Ok. Y ella muy dispuesta, muy presta, y a la par de hoy, al sol de hoy, en el Cinepsi, que después les hablaré del Cinepsi como un espacio que tenemos ya en Barranquilla institucional, un congreso. Ella estuvo el año pasado y nos hizo puente con otra argentina que trabaja la danza como alternativa psicoterapéutica, Ana María Ross, y ella ya en esa época, estamos en el año 80, inicio del 85, cuando estábamos iniciando la investigación de que les hablé ahorita, ella ya hacía parte, era invitada y estaba muy pendiente de preguntarnos cuándo se va a reunir la Asociación de Psicólogos. Ella entró también a decir, lápiz, ve. Y yo le dije, y ella decía, yo soy psicóloga, pero soy más psicoanalista, pero yo puedo ir. Le dije, claro, nosotros somos de brazos abiertos a todo el que quiera contribuir humanamente, epistémicamente, metodológicamente, estratégicamente a la psicología, desde las ontologías que se deseen. Y aquí estas Sí. 2 fotos a la derecha, Mildred Puello, que pues que en paz descanse, en el año 2019, siendo la directora del programa de psicología de la Universidad Metropolitana. Ella es de la primera promoción de psicólogos de la Metropolitana y volvió en el 2018, ganó un concurso y entró a ser la directora del programa nuevamente y duró año y medio porque un cáncer fue más beligerante que ella y luchó, pero no pudo. Entonces, eso te Murió puedo decir de esta hace 3 primera. años, ¿cierto? Murió hace Sí, 3 años. el 30 de noviembre del 2019 murió Mildred. Al 20, al 21 va para 3 años, el 30 de Ajá, noviembre de este sí. año. Murió Bueno, muy joven, no hay mucha diferencia como se ve en esta foto. Aquí es acá, lo que tú, sí, lo que tú decías, a la izquierda de la filmina, de la diapositiva, está la gente reunida en la muralla de Cartagena celebrando precisamente la obtención de la personería jurídica. Está el doctor César Guerrero Figueroa en el centro al lado de quien les habla de rojito, que indirectamente e implícitamente al apoyar a Lucía Cediel de Paternina, que está al lado de Luis Javier Otero, aquí a la derecha, la señora de aquí, con el bolsito en la mano y la chaqueta blanca de Luis Javier, ellos 2 ya no viven y Lucía Cediel, pues lamentablemente ella y sus 2 hijos perecieron el doctor de la en el mitad es el accidente. abogado.
No, el de la mitad es el doctor César Guerrero Figueroa, médico pediatra, que apoyó los servicios de psicología para niños. Es papá de la chica que está de falda negra con flores blancas, Gloria Guerrero Figueroa en la foto de al lado y de arriba, la foto de esta. Ella es la hija de él. Y detrás, no sé, una de las que está aquí atrás es la sobrina, Maritza Guerrero. Que, sí, y el abogado que nos ayudó, que te decía, a redactar, a pulir y la gestión que hacen los abogados para obtener la personería jurídica, es el que está de blanco aquí al lado de la señora de beige en la foto siguiente. Acá, Acá, aquí. ¿El No, de la no, no, mitad? a la derecha. El de acá. A la derecha, no, acá, Ah, acá. a la derecha. A la derecha, perdón, ¿Dónde? perdón. Mira, está el de café con blanco, que es mi esposo que te mostré. Entonces, en Acá. el Ese es tu centro, esposo. este es mi esposo. Y este de al lado, el de blanco, es el Ese. abogado que nos ayudó. Correcto. Ok. En esa fotico hay gente de la San Buenaventura de Medellín, de la Javeriana, en Cali, de la otra que hay en Cali que no es la Javeriana, San San Buenaventura, Buenaventura. sí, de Cali, de la Metropolitana y de la del Norte, en esa Y sola eso foto. era el festejo de haber sacado la personería. Obtenido la personería jurídica, o sea, estamos Ok. hablando del año En 84 las murallas de Cartagena. de Cartagena. A la derecha, arriba a la derecha, bueno, estoy yo ahí otra vez en el Hotel Caribe, pero está la junta directiva de entonces. Marta Silva, presidenta, Marta Maya, vicepresidenta, Ana Carolina Donado, creo que es la fiscal, detrás no veo bien quién está, y está la niña Ana Edelcia de la Rosa a la derecha, que era una tesorera tesa. Muy bien, y particularmente te vas a reír de la foto que está debajito, porque está muy pequeña. Eso fue un lujo que nos dimos. Tener a Luis Chamartín allá al fondito, ahí por donde estás en la flecha, junto al cuadro, ahí cerquita, ahí, Luis Chamartín con la esposa de entonces, Carmen Elisa Escobar, y en el otro extremo vas a ver a Beatriz Anaya de Torres, que era la decana de la Norte. O sea, estaban los dos decanos de las facultades de psicología existentes para la época en la región Caribe. En ese evento que fue en Bellas Artes y En Cartagena. psicólogos de todas partes en Cartagena. Ya fue el año siguiente, al año Ajá. siguiente, en el 85 para el Día del 85. Psicólogo. Sí, sí, porque fíjate que las ropas ya son diferentes. Sí, sí, sí. Y acá siguen encuentros de allá en Cartagena, de De la la, asociación. sí, y mire Roberto Chamún entregándole a la Asociación de Psicólogos, obviamente en cabeza de Marta Silva, que estaba de presidenta esa noche, en reconocimiento a la labor que el gremio había realizado. Obviamente yo siempre le daré las gracias a la gestión de Marta Maya Toro. Ella es de Medellín y se pensionó en Ecopetrol y volvió a Medellín. Y ella Sí. trabajaba en la escuela de béisbol del Club de Leones, ahí en el pie de la popa, y llevó la psicología deportiva, nos hizo curso a nosotros sobre psicología deportiva, y ella era la psicóloga del grupo de niños y preadolescentes que practicaban, que eran los semilleros de softball y béisbol en la escuela esta del Club de Leones, y ellos nos retornan en agradecimiento ese reconocimiento que está ahí. Y aquí abajo Ya otra vez estábamos hablando de psicología deportiva para el año 1985 en Cartagena. en Cartagena. Porque Marta Maya, que había llegado de la Universidad San Buenaventura de Medellín como Gloria Guerrero, la hija del doctor Guerrero Figueroa, ella había hecho unos entrenamientos, unos trainings, se había formado precisamente, no sé si a título de especialización o maestría, pero ella dice que duró como 2 años en ese proceso de formación como psicóloga deportiva. Y a ella cuando, antes de entrar a Ecopetrol y de ser docente en la Tecnológica de Bolívar, la universidad, que pues fue muy reconocida también ella, la invitaban era a hacer cursos sobre psicología deportiva. Marta, A mí me invitaban ya que mencionas la tecnológica de Bolívar, voy a hacer un paréntesis. Me pica la curiosidad, no sé si tú sabes o tienes información de cuándo se forma el primer programa de psicología en Cartagena.
creo que fue precisamente la tecnológica hacia el 94, Ok. 1994. Y ahí cerquita, no sé si antes o después, pero ahí cerquita, porque fue en el primer lustro de los 90, y está en eso de la historia del psicólogo en Cartagena, la San Buenaventura, la San Ajá. Buenaventura Cartagena. Es decir, la Sí, década de esas los fueron 90 es la década de la psicología en Cartagena, en Cartagena. Oh, de como de formación, surgimiento. como de Exactamente, de formación. surgimiento de programas de psicología en Cartagena, Ok, exactamente, sí. porque no teníamos. Y una lucha que dimos que no la ganamos, y digo dimos porque estaba entre ellas, porque ya estaba en la Universidad de Cartagena, era que yo hice carrera docente y llegué a la titularidad, gracias a Dios, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, programa de trabajo social, por eso quiero tanto a las trabajadoras sociales. Eh, y desde ahí yo quería impulsar la posibilidad de que se abriera el programa de psicología dentro de esa facultad, evidentemente, o de énfasis social o de énfasis educativo, ¿Que se porque abriera iba a dónde? tono ¿En la Universidad de en la Cartagena? Universidad de Cartagena. Ok, Sí, insistí mucho, me volví una garrapata, había en lo personal muy buena disposición en las decanas o en las secretarias académicas de esto, pero eso implicaba procesos políticos, procesos administrativos que estaban por encima de ellas mismas inclusive, y eso se fue diluyendo porque, como les dije, yo renuncio a la Universidad de Cartagena en enero 20 del 97 para venirme a reunir con mi esposo y mis hijos acá, porque a mi esposo lo habían trasladado para acá para y bueno, no Barranquilla. podía ser para Barranquilla, no podía ser incoherente una psicóloga ya terapeuta familiar sistémica y los hijos con los abuelos, el esposo trabajando en Barranquilla y yo trabajando en Cartagena, eso no tenía sentido. Hoy día no Ok, me arrepiento, decisión. Ya estaría jubilada hace 10 años yo en la Universidad de sí. Cartagena. Bueno, Estas fotos, estas fotos, bueno, siguen siendo, ya hay otro programa de psicología en Cartagena, aquí está Rodrigo Ensuncho, que es quien dirige el programa de psicología en IAFIC. IAFIC tuvo un programa de psicología que duró poco, pero duró. Y bueno, se hizo una actividad con el fin, lo apoyó la Asociación de Psicólogos de Bolívar, ahí estamos varios de los miembros, Rodrigo aquí en la mitad, eh, pero bueno, no sé las razones por las cuales eso cuando no se dices en la dio. mitad, ¿estás hablando de la foto superior derecha? La izquierda, La la izquierda, acá. izquierda, sí. El que tiene el papel en la mano, este Sí, Rodrigo acá. Ensuncho, sí, correcto. Y eso es en la sede de IAFIC, ahí cerca al Castillo de San Felipe, esa foto. Sí. A la derecha, se me olvidó decirte, otro sitio que nos prestaban era el de la Cámara de Comercio, porque Ajá. habían relaciones ahí de las psicólogas con gente que conocían. Yo conocía a esta Rocío Cobo, viuda de Stevenson, y ella nos ayudaba a conseguir a veces ese salón porque ella dirigía el programa de liderazgo juvenil y a mí me invitó a hacer unos módulos ahí. Entonces, eso es en la Cámara de Comercio en Cartagena. Y está Maylin, Bueno, está Berta, sí. estoy yo gordita allá, está Ana María Bello, está Marta Oliveros, está, según distingo, porque está muy pequeñita y las gafas ya me están jugando una mala pasada, pero ese es ahí. Abajo, tú me preguntabas quiénes se han mantenido. Bueno, Sí. digamos que el trío Berta, Maylin, Marta Silva, Esa foto de porque acá. Marta, sí, Marta Maya se va a Medellín, Marta Carvajal está en la ciudad y está en la Universidad de Cartagena aún, pero ella se dedicó a otras actividades y siempre nos apoyaba que la requeríamos, pero estaba en otras cosas. Bueno, Marcela se pensiona en la Universidad de Cartagena y se viene a vivir a Barranquilla, entonces digamos que de quienes estamos ahí, ese hacía el trío más permanente. Y espérate, echa para atrás, perdóname, que esto me parece iconiquísimo. Míralo aquí, a la derecha con Barba Chamartín, abajo, abajo, y a la izquierda Beatriz Anaya de Torres. por eso, este de acá a la Nosotros ese derecha, día estábamos de un orgullo, ajá, Luis Chamartín, y a la izquierda de pantalón negro y blusa blanca, al extremo de la foto, Beatriz Anaya de Torres, que eran los dos decanos de la Norte y la Metro respectivamente. O sea que eso sí, le dio un goodwill ese es el cóctel del evento, entonces, sí. pues
te puedo decir que no rompimos con las instituciones, manteníamos un diálogo con las universidades, con los gremios, con la empresa, con Mamonal, con las ligas deportivas, con institutos descentralizados como Bienestar Familiar y con gremios como la Asociación de Mucha Psiquiatras cercanía Capítulo Bolívar. entonces, mucha cercanía con la institucionalidad y con los diferentes instancias a nivel Gremios, educativo, a sí, nivel empresarial, a nivel... sí, sí. Sí. Y esta otra Ujú. foto, Marta, porque Imagínate, esa ahora toca foto pisar un es, poquito el acelerador porque acabo de mirar el reloj y ya nos quedan pocos minutos. bueno, esto es en la base naval ARC Bolívar. Por Ajá. ahí debe estar Viviana Padrón Morales, no la veo en el momento, era la psicóloga de la base naval y nos invitó a uno de las sedes de reuniones, de eventos de ellos, y ahí hicimos un encuentro eh, local y regional de psicólogos. Y eso yo no sé si fue al principio, creo que es al principio porque está muy tempranito en la mañana en la foto, cuando iban llegando al evento. Nos esculcaron hasta el alma, porque imagínate, entrábamos en los terrenos Claro. de la base naval ARC de Bolívar, así que, pero muy buena gestión conseguir ese lugar. Ya veo, Eh, alcancé a contar 6 hombres. 6 hombres, ¡epa! Ahí está Julio Preciado, está Sí. Edgar Que García, sigue siendo una está... profesión mayoritariamente de mujeres, ¿no? Correcto, correcto, sí. Sí, hay mucha gente ahí. Berta la veo Bueno, por ahí, pero bueno, esto es en el Parque Fernández de Madrid y fue el día que invitamos al, al suizo, que ya aquí es más está, reciente, en la mitad. exactamente. A ver, no, ese es Rodrigo Ensuncho. Ah, ok. Allá está Julio Preciado, allá ¿Dónde estará el está, suizo? no lo veo por aquí, Tony Soiber no lo veo Arriba por puede aquí. ser. ¿No es No, él? no, no, ese es Julio Preciado, acá Ok. está Dimas Arias, no sé si es el de barba, yo no me acuerdo si él estaba con barba en Sí, esa no lo fecha. veo. Acá. Yo creo que esa es la última foto que hay, yo no creo que haya más, De la o sí, asociación. ¿sí? ¿O hay más? ¿En qué año fue eso? Eso fue, como te digo, que tú me preguntaste, el último evento cuando ya existía el Colegio Colombiano, creo que fue en el ¿2013? 2013, 2013. Ok. Y al año siguiente hicimos otro, que creo que está por ahí la foto en Getsemaní, en el 2014. Mira, ahí está Maylin, Berta, Marta Olivero, Ilianita Marún, Ana María Bello, Julio Preciado, Mirza Lián, María Claudia Bustillo. Aquí está en Titoté, mira la cantidad de gente y ya esa foto fue de salida y se había ido mucha gente. De Barranquilla iba mucho a hacernos talleres. Leonardo Romero a la derecha con Maylin. Ellos tienen el CAC, Centro de Asesorías Psicológicas, y hacían unos talleres estupendos que la gente evaluaba muy bien y por eso siempre lo invitábamos. Y él era muy querido y quiere mucho a la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Y aquí me lo encuentro de vez en cuando en Barranquilla. Correcto. Entonces, bueno, ahí verás. Otra vez Marta Maya, Marta Carvajal, Marta Silva, eso era un marterío que había. Berta Núñez, mi esposo, el esposo que en paz descanse de Marta Carvajal, y Armando Muñoz, el esposo de Marta Maya. Y acá, pues, en Ah, otras perdón. está Alejandro Gutiérrez de Perdón. Piñera, etcétera, etcétera. Espérame, que se me fue Sí. el dedo. Aquí está, aquí está. Mira, Dimas Arias, esta foto es del año 99, que dice Psicología Presente. Ajá. Sí. Bueno, al lado está otra vez Marcela, las Martas, Maylin, Berta y la morenita de la norte. Ella y yo hicimos la tesis de maestría juntas. Margarita Torres Henao vive en Miami ahora, está casada y allá está pues trabajando en psicología. Y mantenemos una comunicación no frecuente, pero muy importante. Ujú. Y ya pues hay eventos para programar, reuniones para programar eventos, que fue profesor de ustedes, Eh, Alejandro Gutiérrez de Gutiérrez de Piñeres, Piñere. Acá sí, está. Viviana Martínez, Mirza Lián, Berta Núñez, Maylin Licero, Marta Silva, casi siempre, Ilianita Marún. O sea, es como el combo que se mantiene y que uno quiere no dejar Mucha morir. fraternidad. Mucha Eso te iba a decir, fraternidad. Se ve como un grupo de amigos muy integrados. correcto.
Correcto, es lo que te digo. Julio sobrevivió a un cáncer cerebral y ahí lo rodeamos. Fulano le pasó algo a nivel anímico, ahí estuvimos. Fulana le pasó algo a nivel anímico, ahí estuvimos. Eh, Eso tan bonito de no ser, como dijiste, que me llamó la atención, francotiradores de la psicología. No, yo no puedo decir que era sororidad, pero somos mayoría de psicólogas. Entonces, desde Sí. ese punto de vista también habían relaciones de mucha sororidad, pero con los hombres nos cuidaban, nos querían, nos jugábamos, bailábamos. Con decir esto, lo puedo decir, aunque esto va a ser del colegio, pero para cuidar a nuestros estudiantes en los eventos que hacíamos de encuentros locales y regionales, siempre había una actividad social o cultural y una vez fue en el Torno Bar cerca al Hotel Santa Clara. Y eso Mm. era pura música rock y reggaetón. Tun, 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 tun. Y Alejandro Gutiérrez Piñere, Maylin Licero y Marta Silva no se fueron hasta que los últimos estudiantes no salieron de ahí. Y a mí me tocó decirle, pidan una de Yo Arroyo, al menos, por favor. Pero sí, ya en lo serio, no anecdótico, Sí. hicimos grandes cosas. Si me pongo, como dijiste tú, puede dar para otro programa, hacíamos encuentros, Universidad de Cartagena, Asociación de Psicólogos de Bolívar y Asociación de Trabajadores Sociales, y hacíamos la Feria de las Colonias, cómo era la vida de los estudiantes que procedían de distintos municipios a estudiar a la Universidad de Cartagena, y eso cómo incidía en su sentimiento, en su rendimiento académico, en su adaptación a la ciudad y él a la ciudad, y como asesoría psicológica, que eso fue una dependencia que me tocó dirigir en la Universidad de Cartagena, cómo la consulta estaba llena de estos muchachos que cambiaban su etos semiurbano, etos semirurales al campo de la ciudad, a la exigencia de la competencia académica y hacíamos foros sobre el papel de la psicología frente a ello. Entonces, para seguir citando, entre otras más realizaciones. Marta Silva Pertús es actualmente la representante del campo de familia en el Colegio Colombiano Psicología y familias, de Psicología y Familias. Adriana en Silva, plural. si me lo oye decir en singular, me mata Adriana. Sí, Familias, Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos, representante por el capítulo Zona Norte. Eh, Marta, hemos hecho un recorrido bastante eh, rápido de una historia que se tomó mucho tiempo, ¿sí? Eh, ¿Qué crees tú o qué mensaje le das tú a los psicólogos que se preguntan si vale la pena agremiarse a Colsip o no agremiarse a Colsip, formar parte de esta familia que se está gestando a nivel nacional? ¿Qué consejo le das a estos jóvenes para que no caigan en ese peligro de volverse francotiradores desconectados? Eh, 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 ¿Qué le podemos decir a esta nueva generación de psicólogos que se están formando antes de que nos despidamos? Porque ya el tiempo se nos acabó por ahora. Ujú. Sí, por ahora. La condición humana tiene entre muchas características su imperfectibilidad. Nada es perfecto. Y dentro de ello lo colectivo, lo gremial, tampoco es perfecto. Como lo dije al principio, tienen su dofa. Había gente en la época de la Asociación de Psicólogos de Bolívar que no quería pertenecer porque eso es una rosca. Y yo le digo, métase en la rosca, no hay problema, la rosca está abierta, no está cerrada con ninguna llave. Bajo esa premisa, y por algo acepté ser miembro, representante del campo de psicología y familias, porque entre otras cosas, muy orgullosamente y sin narcisismo y soberbias, lo digo, 4 metropolitanas nos dimos a la tarea durante 3 años para estudiar, investigar y escribir la propuesta que se elevó a la subdirección de campos. Entonces, en la subdirectora de campo era Milena Martínez Rudas, para abrir este campo de psicología y familias en plural. Mildred Puello, que en paz descanse, Margarita Roca Vides, actual asesora de autoevaluación en la Metropolitana de Psicología, Adriana Silva, quien fue estudiante de quien te habla a nivel de pregrado y posgrado y mano derecha en la maestría en psicología que dirigí en la Simón Bolívar y quien te habla.
Y después de tanto ires y venires, porque sabrás que las gestiones en los gremios a veces tienen momentos rápidos, momentos lentos, tienen gente que las apoya, tienen gente que las demora o que las atranca, pues se dio la apertura del campo y yo creo que para mí ha sido una feliz experiencia, diversa, distinta, no comparable con la de la Asociación de Psicólogos de Bolívar, porque destacaré siempre lo hermoso de esos 26 años que duró la experiencia gremial de la Asociación de Psicólogos de Bolívar. Sin embargo, y a tono y tiempo presente, el colegio, si uno sabe tejer redes, si uno sabe establecer diálogos, si uno puede realizar alianzas estratégicas cimentadas en lo humano y en la planeación sobre la mesa, porque hay planeación sobre la mesa y hay planeación en la sombra. Y a veces cuando hay planeación en la sombra es donde vienen los problemas. Si se ponen las cartas sobre la mesa y se da un trabajo mancomunado, un trabajo colectivo, podemos hacer cosas preciosas en pro de quienes lo necesitan, que es la humanidad, somos todos. En Colombia, en la región Caribe, en Bolívar, en el Atlántico, en las zonas urbanas, en las zonas rurales y en todos los campos donde la psicología puede tener presencia. Entonces, y yo diría que tener la tarjeta emitida por el Colegio Colombiano de Psicología cuando yo salgo al extranjero, yo saco mi pasaporte e intencionalmente meto la tarjeta profesional. Y la última experiencia para cerrar, salí a Canadá y de pronto yo llegué a migración y ha sido el tiempo más corto que yo he durado en una estación de migración, 15 segundos. La señora me miró, abrió, se le cayó la tarjeta profesional de psicólogo, la cogió y la metió otra vez, tocó las teclas. ¿Usted es psicólogo? Le dije, sí, señora. ¿A qué viene? A visitar a mi hija que no la veo en 2 años y medio. Ah, muchas gracias. Ping, ping, ping. Crucé. La gente que estaba detrás de mí cuando me las encontré delante me dijeron, oiga, ¿qué hizo usted que usted no la demoraron sino 15 segundos? Y le dije, bueno, me tienen toda la historia completica ahí en el computador y se les cayó la tarjeta profesional mía de psicólogo. Entonces, eso yo espero que se comprenda qué quiero decir Sí. con eso. Te da un sentido de pertenencia, te da una identidad, no para endiostorarte, no para creerte el non plus ultra o la non plus ultra, ¿sí? Sino para ser más humilde, más sencilla, para elevar la voz cuando hay que elevar la voz y callar la voz cuando hay que callarla. Pero más se necesita elevar la voz porque los sonidos del silencio comunican, pero comunican más posturas argumentadas, vivenciales, experienciales, y un escenario para ello es el Colegio Colombiano de Psicólogos. Marta Silva Pertús, mi maestra, mi amiga, mi paisana, ha sido un placer conversar contigo y quedan pendientes otros temas para seguir hablando. Entonces, de verdad, prepárate porque hay mucho tema para hablar sobre tu tesis doctoral, por ejemplo. Hay mucho tema para hablar sobre cómo tejer sinergias, construir sinergias en nuestra profesión. Y bueno, de eso hablaremos en otros programas aquí de testigos y testimonio y en ese programa nuevo que estamos preparando, que se va a llamar Puntos Suspensivos. Todavía no le adelanto el nombre para que generar la expectativa, pero de ese programa hablaremos bastante, sobre todo cuando abordemos tu tesis que tiene que ver con esto, con la historia de la psicología en Colombia. Marta, muchas gracias. Saludos a tu esposo, a tus hijas, hija, ¿verdad? ¿O hijas? Hijo y Son hija, hijo y hija, dos. hijo e hija. Mm, La que está en sí, Canadá es la hija. la hija. Tuvimos tres, murió una porque fue gemela Ujú. univitelina, la Sí, que vive, tiene 31 años, vive en Canadá y el hijo vive en Barranquilla. ok. Sí, cómo no. Bueno, Así que no, gracias a ti me he un abrazo. sentido muy, muy cómoda y contenta, sobre todo por el tema y por el entrevistador. Muchas Bueno. gracias. A ustedes, amigas y amigos, los invito a que estén atentos a los siguientes capítulos que vamos a estar desarrollando acá en Testigos y Testimonio, porque queremos reconstruir, recuperar y reconstruir la historia para recuperar y fortalecer también nuestra identidad como psicólogos latinoamericanos con los pies bien puestos aquí en Colombia. Un abrazo.